Los datos clínicos que sugieren la presencia de rubiola congénita, miren, otra forma de preguntar. Ahí vamos a ver. Catarata, cardiopatía, aunque no me dicen cuál, e hipoacusia. Podría ser una forma de decir sordera, no sé, vamos a ver, pero se parece, ¿no es cierto? El otro dice atrofia del iris, hipotonía, presencia de crisis convulsivas, ya se alejó, ¿no? El otro dice neumonía intersticial, microcefalia y calcificaciones cerebrales, también se alejó. El otro dice miocarditis, atrofia del iris, hipoacusia, tampoco. Y el otro dice microftalmia, panencefalitis progresiva y microcefalia. ¿Cuál se aproxima más? La alternativa, así es. Entonces, esto que les sirva para una situación bien clara. Porque ¿qué podría pasar en el examen si ven una pregunta así? Hay dos posibilidades. Lo más práctico, y espero que todos lo asuman así, es que digan, a ver, ¿cuál se aproxima más? Y lo marco. Pero lo peor sería que digan, yo he leído otros síntomas también, y empiecen a buscar aquí otros síntomas por el hecho que aquí no dice sordera, por el hecho que aquí no dice ductus persistente. No, a veces hay que aproximar las alternativas también. Esta es una pregunta de examen. Y fíjense que no es exacto lo que han puesto, ¿ya? Pero más o menos va por ahí. Esta, en la rubiola congénita, todas las alteraciones siguientes son frecuentes, dice, excepto. A ver, vamos a ver. Retraso de crecimiento, hepatoesplenomegalia, cataratas, calcificaciones intracraneales, sordera. ¿Qué opinarían? A ver, quiero que descarten. Vamos primero a lo seguro. Sordera y cataratas, perfecto. Me queda la A, la B y la D. Ahora vayamos a lo más inespecífico. Hepatoesplenomegalia, por estadística, yo supongo que debe estar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Retardo de crecimiento, ¿podría ser una manifestación o no? Claro. Una infección intraútero es motivo de retardo de crecimiento. Calcificaciones, que yo recuerde, había citomegalovirus y había toxoplasma. Yo me la juego por calcificaciones y está bien. Esa es la alternativa. ¿Ya? Esa es la alternativa. Fíjense, puede haber preguntas inespecíficas, pero aquí ¿qué cosa me ha servido? Acordarme que calcificaciones está en otro tipo de entidad. No hay tratamiento específico en caso que se produjera, ¿ya? Esto es interesante. Cuando hay inmunización activa, ¿qué significa inmunización activa? Que una mujer adquiera rubiola, se enferme de rubiola, es inmunización activa, está creando sus propios anticuerpos, inmunización activa. Nosotros decimos está fabricando activamente sus anticuerpos, ¿ya? Inmunización activa. O ha recibido la vacuna también. Si recibió la vacuna no le regala nada. Le ponen el virus vivo atenuado y tiene la persona que fabricar ella misma sus propios anticuerpos. Entonces, inmunización activa es que se enferme o que reciba la vacuna. Cuando eso sucede, hay que sugerirle que no se embarace por lo menos 3 meses, ¿ya? Hasta que más o menos haya desaparecido la posibilidad de que esté el virus presente ahí en forma activa, ¿ya? La inmunidad pasiva, ¿qué cosa es pasiva? Cuando tú no formas los anticuerpos, te regalan los anticuerpos, por eso se llama inmunidad pasiva. Y para nosotros se traduce como aplicar la inmunoglobulina, ¿no? La inmunoglobulina los anticuerpos están en forma de inmunoglobulina. Esta gamma globulina específica, miren, clarito, y esto es valedero para otras cosas también, disminuye la enfermedad exantemática, o sea, las lesiones en piel, todo lo que conocen de la rubiola, disminuye. Bien claro, no disminuye la viremia. O sea, en sangre sigue ahí, lo que tiene que estar, el tiempo que tiene que estar, eso no se disminuye. Por lo tanto, persiste el peligro de afectación fetal. Y eso es valedero también para varicela. Varicela en gestantes, hay que darle aciclovir, sí es verdad, eso ya debe quedar como una norma. Siempre hemos dicho, bueno, como es varicela y es viral, aguántate que te pase unos días. No, ustedes pueden darle aciclovir. El aciclovir hace que se acorte notoriamente el tiempo de presencia de lesiones. Ya a veces entre 24 y 48 horas secan. Claro, como si fuera un zóster, ¿ya? Pero la viremia no desaparece. Por lo tanto, si eso es en una gestante, hay que decir a la gestante, con lo que te estamos dando, va a desaparecer tus lesiones, va a evitar que tú te sobreinfectes con alguna bacteria, te va a evitar otros problemas, pero el riesgo del feto sigue igual, por si acaso, ¿ya? Entonces eso es más o menos algo extrapolable. Vamos a ver esto que dice aquí. Gestante de 7 semanas que hace 48 horas tuvo contacto con un enfermo de rubiola. Típico, ¿no es cierto? Dice, la mujer posee anticuerpos antirrubiola IgG positivo. Hasta ahí nada más. ¿Qué creen? ¿Pasa algo?
Ya no, pues porque tiene anticuerpos antirrubiola. O tuvo la rubiola alguna vez o de repente se ha vacunado en su debido momento, de tal manera que tiene anticuerpos. Ya no puede haber primoinfección, ¿no? ¿Qué actitud debe de tomar? Dice. ¿Qué actitud se va a tomar? Tranquilizar a la madre porque la afectación embrionaria es prácticamente nula. Sí, esa es la alternativa. Porque fíjense las otras situaciones que hay: inyectarle gamma globulina, vacunar, eso sí sería contraindicado, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a vacunar? Más bien ahí sí estarías poniendo en riesgo. Plantear soluciones, incluido el aborto, dice, para que la madre lo pueda decidir. Nada. Es simplemente decirle, como tú tienes anticuerpos, no pasa nada. Neonato, pretérmino, que al examen físico muestra microcefalia, leucocoria, esplenomegalia. Digamos que no es específico. Ante la presencia de un soplo de maquinaria, pues, ¿qué cosa puede darle un soplo de maquinaria? Persistencia del ductus arterioso, y eso es rubiola, ¿sí o no? Se le practica un examen ecocardiográfico evidenciándose persistencia del ductus arterioso. ¿Qué diagnóstico sospecharía? Y la respuesta es rubiola congénita. Pero ¿qué cosa es lo que me ha ayudado a dirigir rápidamente la alternativa? Es el soplo maquinario, ¿no? La persistencia del ductus arterioso. Con esto vamos a terminar. Hablamos un poco de las enfermedades exantemáticas. Las enfermedades exantemáticas son estas 7 que se muestran acá, ¿ya? La mayoría son virales. La excepción, o 2 excepciones, son escarlatina, que es de etiología bacteriana, ya, porque sarampión, rubiola, varicela, eritema infeccioso, exantema súbito son virales, ¿ya? Escarlatina es de etiología bacteriana, tiene que ver con Streptococcus pyogenes, así, el beta hemolítico, ¿no? Y cuando hablan de enfermedad de Kawasaki, no tiene etiología definida, ¿ya? Es una vasculitis, no tiene etiología, digamos, que sea por virus o por bacteria, pero sí se ha descrito asociación con coronavirus como factor desencadenante, no como factor etiológico, ¿ya? Factor desencadenante, es muy diferente, ¿ya? ¿Qué más? Generalmente van a encontrar en los enunciados de las preguntas quinta enfermedad, sexta enfermedad. ¿Ya? Por algún motivo se han acostumbrado a hablar de la quinta y de la sexta. Pero la lógica, ¿qué les dice? Si existe una quinta y una sexta, tendrá que haber habido necesariamente una cuarta, una tercera, una segunda y una primera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese es el orden. La primera es sarampión, la segunda es rubiola, que se parece mucho al sarampión, ¿ya? La tercera es la escarlatina, la cuarta es la varicela, la quinta es el eritema infeccioso, la sexta el exantema súbito y la séptima es la enfermedad de Kawasaki. En ese orden va, ¿ya? Pero lo que más se ve es quinta enfermedad, sexta enfermedad. Eso es lo que generalmente pregunto. ¿Qué más? Porque cuando hablan de sarampión le dicen pues sarampión, no le dicen primera enfermedad. Pero no vaya a ser que a alguien se le ocurra. Fíjese, la etiología es viral, lo que le decíamos de la mayoría. Paramyxovirus para sarampión, togavirus para el caso de rubiola, varicela, el virus de la varicela zoster, el mismo que produce el herpes zoster, parvovirus B19 para el eritema infeccioso, ¿ya? Y el herpes tipo 6 y también el tipo 7 está incluido cuando hablamos de exantema súbito, más el tipo 6. Algunas veces se ha descrito el tipo 7, ya es casi exclusividad del tipo 6. Y hemos dicho coronavirus es casi un factor desencadenante, no es tanto que sea el agente etiológico. ¿Qué más? Hay que acordarse de algunas cosas que son puntuales y diferenciales para cada enfermedad exantemática. Cuando hablamos de sarampión, por ejemplo, ¿ya? Van a leer siempre las manchas de Koplik, que en la vida real, para los que han tenido la suerte de ver sarampión, porque ahora ya no vemos desde el año 2000, no hay sarampión en el Perú, ¿ya? Esas manchas de Koplik había que tener suerte para verlas, porque así como aparecen, desaparecen en menos de 24 horas. O sea, es un momento en el que está presente, ¿ya? Y cuidadito, se presenta en el prodromos. Cuidado, en el prodromos. No es durante la fase eruptiva, es en el prodromos, ¿ya? ¿Qué más? El sarampión va a empezar como un cuadro respiratorio alto, ¿ya? Con fiebre, tos, rinitis, ¿ya? Imita fácilmente a un cuadro respiratorio alto. Puede haber conjuntivitis, algo de fotofobia, etcétera, ¿ya? Eso es el prodromos. Ahí no te dice, ahí nadie se imagina que es sarampión. Si uno revisa y encuentra las manchas de Koplik, bueno, puede decir, está iniciando el sarampión. Y cuando aparece el exantema, tiene una particularidad interesante. Ninguno de los demás se comporta así. Inicia
retroauricular, luego pasa a cubrir el rostro y luego va descendiendo, es céfalo-caudal. Es igualito a la ictericia fisiológica, que empieza en la región cefálica y va descendiendo progresivamente así. Lo último que va a afectar es miembros inferiores, ¿ya? Y cuando remite, lo mismo, empieza a remitir de forma céfalo-caudal, en el mismo orden, ¿ya? Ese es el comportamiento del sarampión, del exantema, céfalo-caudal. En algún momento pues va a afectar probablemente, ¿no?, a todo el cuerpo, pero va en este sentido, ¿ya? Céfalo-caudal. Importante, ¿ya? Para diferenciar, cuando hablamos de rubiola, que algunos le llaman sarampión alemán, porque se parece, ¿ya? Se parece. Fíjense, la cosa va cambiando. Acá hablamos, esas lesiones se les llama manchas de Forchheimer, ese nombre tienen, ¿ya? Y más aún, claro, es una palabra alemana, ¿no? Y más aún, no tanto que ustedes puedan, digamos, distinguir las lesiones, sino hay que acordarse del nombre, porque ese nombre les ponen en el examen, y ustedes sepan o no hayan visto nunca las manchas de Forchheimer, si saben que ese nombrecito corresponde a rubiola, les van a dar con el diagnóstico. Entonces hay que acordarse, manchas de Koplik para sarampión, manchas de Forchheimer para rubiola, ¿ya? Las adenopatías son retroauriculares y pequeñas, bilaterales la mayoría de las veces, porque cuidadito, en la enfermedad de Kawasaki son unilaterales y son más grandes. Tienen que diferenciar eso, ¿ya? Hay adenopatías bilaterales, pequeñas, retroauriculares, y en el caso de la enfermedad de Kawasaki no es tanto retroauricular, ya es cervical más que otra cosa, y es unilateral. Y es más grande también, ¿ya? Menos de 1 centímetro aquí, y aquí a veces 1,5, un poco más. Bueno, pequeños detalles. ¿Qué más? Cuando aparece el exantema, es un exantema morbiliforme que se va a hacer más notorio al nivel de rostro, ¿ya? Y hay prurito, pica. En los dos casos, en el sarampión y en la rubiola, hay fiebre concomitantemente con el exantema. O sea, hay exantema y también hay fiebre, ¿ya? Exantema y fiebre. ¿Qué más debemos de acordarnos? Que para ambos hay vacuna hoy en día, ¿ya? Para ambos hay vacuna. Por eso es que rubiola también ya no se ve tanto, ¿ah? Ya no se ve tanto. Y sarampión sí ya no vemos. El tratamiento es sintomático, por ser de etiología viral. Las complicaciones que pueden producir, en el caso del sarampión, otitis, neumonía y encefalitis. Tiene nombre propio, es encefalitis. Panencefalitis esclerosante aguda, así se llama, ¿ya? En el caso del sarampión, panencefalitis esclerosante aguda. ¿Y por qué se llama panencefalitis? Porque afecta todo el encéfalo, ¿ya? Como... Sí, sí. Pronunciado de esa forma, sí. Claro. Ya, pero como no se ve sarampión, obviamente más aún no se ven las complicaciones. Ya, rubiola sí todavía vemos. Y también puede producir algunas alteraciones, y así como produce encefalitis, lo más común es artritis. Cuidado. Ya, lo más común es artritis. Hay que acordarse a veces de esas cosas, porque pueden preguntarles. Escarlatina no hay forma de confundir. Si bien es cierto hay diferencia entre sarampión y rubiola, la escarlatina es mucho más diferente todavía. La escarlatina tiene que coexistir con infección faringoamigdalar purulenta, ¿ya? Coexiste. O sea, si revisan cavidad oral van a encontrar pus en las amígdalas. El exantema es como si ustedes estuvieran palpando papel líjar, ¿ya? Son micropápulas, áspero, parece un papel líjar. Tú presionas unos segundos, retiras la mano y vas a ver la huella de tu mano, blanquea, y luego otra vez, literalmente se llena, pues, ¿no? Va a respetar en el rostro los surcos nasogenianos, ¿no? Los surcos nasogenianos, la zona peribucal y la zona periocular. Y ese aspecto le da un aspecto de máscara, que tiene nombre propio, y aquí está, le llaman la facies de Filatov. Entonces, facies de Filatov es de escarlatina, manchas de Forchheimer es de rubiola, manchas de Koplik es de sarampión.
Hay preguntas tan sencillas como que las manchas de Koplik es patognomónico de, a veces viene así, ¿ya? ¿Qué más? Esta escarlatina, si bien es cierto, presenta su facies de Filatov, también hay cierta tendencia a confluir en pliegues. En los pliegues se nota mucho más esas lesiones, ¿ya? Y es la única exantemática que requiere tratamiento. Tienes que dar tratamiento con penicilina, vía oral puede ser suficiente, ¿ya? Durante 10 días. Tienes que dar tratamiento. Justo aquí está la facies de Filatov. Posterior a ello, la escarlatina podría, como cualquier otra infección por estreptococo piógenes, podría asociarse a fiebre reumática o a glomerulonefritis postestreptocócica. Podría darse. ¿Ya? Fíjense, no hay forma de confundir escarlatina de rubiola o de sarampión. Varicela, más todavía. Sí, el problema es que eso mismo se puede ver en Kawasaki también. ¿Ya? Entonces, no es, sí, pero sí, lengua en fresa le llaman, ¿no? Es un eritema, algo especial. Hay unas figuras por ahí que asemeja pues a la figura de una fresa, ¿no? Varicela es mucho más difícil de confundir todavía, porque las lesiones son vesículas, ¿ya? Que van a darse en brotes. Me explico mejor. Aparecen las primeras lesiones y a los 2-3 días que está secando, vamos a decir así, o sea, de ampollas pasaron a denudarse, pasaron a formar costras, se están queriendo hacer ya máculas, vuelve a aparecer otro brote. Por lo tanto, aparecen las nuevas vesículas y también coexiste con costras y algunas máculas. Y cuando ese grupo también está cediendo, aparece algún brote más. Entonces, ¿cuál es la característica final? Que van a coexistir los diferentes estadios evolutivos de las lesiones. A la vez van a encontrar vesículas, a la vez van a encontrar costras y a la vez van a encontrar máculas. ¿Ya? Entonces es difícil que puedan confundir eso con las otras formas de exantemáticas, ¿ya? En el caso de la varicela. Importante acordarse, no lo hemos mencionado, cuidado, en el caso de la rubiola es contagiosa 7 días antes de que aparezca el exantema hasta 7 días después. Por eso es que fácilmente se puede propagar, ¿ya? En brotes epidémicos. En el caso de la varicela, un día antes de que aparezca la erupción hasta que todas las lesiones son costras. Cuando ya todas las lesiones son costras, ¿qué significará? Que ya no va a haber un brote más. Por eso es que ha dado tiempo que todito se forme costras. En ese momento ya la persona no es infecciosa, ya no va a contagiar. Ya, eso hay que agregar. Muy bien. Aquí sí se puede usar aciclovir, como hemos dicho. ¿Ya? Está en discusión todavía si es necesario o no. Bueno, desde el punto de vista práctico sí lo es porque disminuye el tiempo de evolución de las lesiones. Y una de las complicaciones, así como había la panencefalitis esclerosante aguda en el sarampión, la artritis en la rubiola, etcétera, aquí la complicación más común es que se sobreinfecte las lesiones por bacterias y desarrollen lesiones en piel un poco más severas, celulitis por ejemplo, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones se tiene que dar antibióticos, pero más porque se hayan sobreinfectado que otra cosa. Luego viene la quinta enfermedad o eritema infeccioso, y tampoco hay forma de confundir, porque para empezar, no cursa con fiebre, ¿ya? No cursa con fiebre, todas las demás sí. No cursa con fiebre y el exantema puede tener varias características, pero lo que no va a faltar es ese signo de la bofetada que le llaman, ¿ya? O sea, el niño está con las mejillas congestivas como si lo hubieran abofetado, por eso se llama enfermedad de la cachetada, enfermedad de la bofetada, megaloeritema también le llaman. Y por tratarse de parvovirus B19, una de las complicaciones es la aplasia. Ustedes saben que el parvovirus B19 está relacionado, le llaman las famosas crisis eritroblastopénicas, o sea, afecta a serie roja, serie blanca también, ¿ya? En un momento incluso aplasia, ¿ya? Pero podría darse, no es lo más común. Luego viene el exantema súbito, tiene otra forma de presentación. El exantema súbito se caracteriza por una situación muy clara. Está con fiebre, más o menos bien tolerada, desaparece la fiebre y aparece el exantema. Tiene esa secuencia, es secuencial. Y así les van a poner el enunciado. Desaparece la fiebre y aparece el exantema. Si eso les dice, es exantema súbito. Rociola infantil también le llaman, ¿ya? Sexta enfermedad también.
Y una forma de relacionar es que como es sexta enfermedad, también es herpes tipo 6, ¿no? Y a veces el tipo 7 pues, puede estar incluido. ¿Cuál es la complicación principal de esta situación? De que a veces el cuadro febril es tan alto que puede desencadenar convulsiones. Convulsiones febriles puede dar. ¿Ya? Pero no hay otra complicación. Y por último, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis en realidad. Es un compromiso del endotelio vascular, ¿ya? Y como es una vasculitis, puede en ocasiones afectar el endotelio de los vasos coronarios y causar patología a nivel de miocardio, o sea, puede producir infartos, ¿ya? Todo lo que pueda relacionarse a patología cardiovascular, se puede relacionar, infartos sobre todo, ¿ya? En ninguna de ellas es recomendable usar AINES, porque puede desencadenar el síndrome de Reye, ya más aún en varicela. Pero la excepción es Kawasaki. Ahí no solo se puede usar, está indicado usar AINES, porque es una vasculitis. ¿En cuál de las exantemáticas está indicado usar AINES? En Kawasaki se puede usar aspirina, sí, sin ningún problema, ¿ya? Porque no obedece pues al comportamiento de las demás. Ahora, la enfermedad de Kawasaki requiere varios criterios diagnósticos, desde conjuntivitis, lengua en fresa, ¿no? Fisuras a nivel cavidad de la cavidad oral con signos de deshidratación, descamación en los lechos unguiales, ¿ya? Adenopatías unilaterales, etcétera. O sea, tiene toda una secuencia. Normalmente cuando les preguntan por Kawasaki el enunciado es amplio, porque para que ustedes acerten tiene que darles todito las características y el enunciado se hace extenso, ¿ya? El rash es de un comportamiento con un patrón no muy claro, pero sí va a haber descamación, lo que les decía, ¿ya? A nivel de lechos unguiales, que a veces incluso puede afectar más regiones de la palma, de las plantas también. Se puede usar y se debe de usar salicilatos, ¿ya? Y como es una vasculitis, puede haber afectación coronaria, donde fundamentalmente va a haber infartos agudos de miocardio. Ya tardíamente podría haber una endocarditis infecciosa, más relacionado a cuadros anteriores, lo mismo ICC, pero infartos agudos de miocardio sí. Más o menos este es el panorama. Y van a darse cuenta que cuando empecemos a resolver preguntas es básicamente hacer las diferencias nada más. Ahí está de enfermedad de Kawasaki, miren, la fiebre tiene que durar por lo menos 5 días. Con menos días de duración no planteemos todavía esta posibilidad. Y tiene que tener estos signos, por lo menos 4 de estos 5 que están acá. Conjuntivitis bilateral no purulenta, ¿ya? O sea, no sin pus, ¿ya? Pero tiene que ser una conjuntivitis en ambos ojos. Miren las alteraciones de la mucosa, aquí está los labios secos, con fisuras, un aspecto de deshidratado, ¿ya? La famosa lengua en fresa, que también se ve en la escarlatina, ¿ya? Pero no es preciso de Kawasaki. La descamación, que empieza periunguial y puede afectar palmas y plantas en general, ¿ya? El exantema, que también tiene que estar presente, ¿ya? En ningún caso formando vesículas, puede adoptar varias formas, pero no vesículas. Y la linfadenopatía, que no es tanto retroauricular, sino es cervical y es unilateral. No puede ser bilateral, ¿ya? Es unilateral, por definición. Y aún juntando todo eso, tiene que descartarse la presencia de cualquier otra enfermedad que, digamos, pueda manifestarse de esa manera. Con eso decimos que es Kawasaki. O sea, no hay un criterio de diagnóstico preciso, hay que juntar criterios. Ahí está la descamación que decíamos, ¿no? O fisuras, ¿no? Lengua en fresa, acá se ve mejor, miren. Bueno, no está tan bien la fotografía, pero así asemeja más o menos a una fresa. Veamos, para terminar, ¿cuál es la enfermedad? Van a fijarse que les pone puntos precisos. Caracterizada por un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, hasta ahí no me da nada claro. Fiebre alta de 3 a 4 días y exantema maculopapular generalizado de corta duración. Pero miren aquí empieza la clave, que aparece al ceder la fiebre. Y lo único que puede ser, si les dan ese enunciado, es exantema súbito. Todo lo demás del enunciado puede ser para uno o para otro, pero que desaparezca la fiebre y aparece el exantema súbito. Rociola infantil también se le llama, o sexta enfermedad. Ahí está el exantema súbito, que también dura poco, es bastante bien tolerado, ¿ya? Y ya no hay fiebre. El problema está antes del exantema, puede producir convulsiones febriles, puede, ¿ya? El exantema del sarampión presenta solo una de las siguientes características. Una dice, por lo tanto yo encuentro una y me quedo con esa. Dice, se inicia en cara.
¿Se inicia o no se inicia en cara? Le digamos para los que puedan tener dudas. Retroauriculares, bueno, al final, pero es cara. Así es. Dice, se extiende a todo el cuerpo en 24 horas. O sea, de una sola, todo. Ya me hace dudar. Es de predominio centrífugo, o sea, empieza en tronco y se va para extremidades. Eso sería centrífugo. No lo es tampoco, es cefalocaudal. Es petequial en los pliegues de flexión. ¿Eso es para qué? Para escarlatina. Y el otro dice, la descamación es en láminas. La descamación es más para Kawasaki, ¿no? Y a veces se podría asociar en algo a escarlatina también. Ya, pero no es del sarampión. Además, como dice que hay una sola de las características, es que se inicia en cara, pues. Es cefalocaudal. ¿Ya? La alternativa A. Esta es una figura de sarampión, que ahora solamente lo podemos ver en figuras. Los que han visto rubiola seguramente pueden ver que se asemeja más o menos, ¿no? Ahí están las manchas de Koplik, acá se ven mejor que en la lámina superior. Bueno, es esta y esta lesión. Aquí están también, pero acuérdense que se presenta donde en el prodromos, antes de que exista el exantema. Y dura escasas horas, a veces no completa las 24, por lo tanto hay que tener suerte para ver. Niño de 5 años, con fiebre de 39 y dolor de garganta desde hace 2 días. Un día después se aprecia exudado purulento en amígdalas, ya les está inclinando la respuesta hacia algo. Exantema eritematoso en todo el cuerpo, prurito y lengua roja. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuál sería? Escarlatina, lógico, porque si está hablando de exudado en amígdalas, no hay nada que discutir ahí. Por eso les digo, es inconfundible cuando les dan en cuadro clínico. Aquí está el exudado. Acuérdense que en pliegues es más notorio el exantema. Líneas de pastilla se llama esto, creo que no les he mencionado. Líneas de pastilla, ¿ya? Esa notoriedad en pliegues. Y facies de Filatov, es esto, o careta de Filatov, o máscara de Filatov, como quieran llamarlo, ya respeta surcos ansogenianos, peribucal, también periocular, ¿no? Y puede haber descamación, como les decía, ya que esta descamación es mucho más llamativo en el caso de Kawasaki. ¿Cuál de los siguientes datos no es característico de la varicela? Las lesiones aparecen por tandas. Yo imagino que tandas significa brotes, ¿no es cierto? Debe referirse a eso. En un periodo de 3 a 4 días. Claro que sí. Y ese tiempo le permite a la primera tanda ir involucionando, llegar a probablemente costras y máculas algunas, y ahí aparece un nuevo brote. Por eso que en algún momento coexisten todas. El otro dice, las lesiones se distribuyen predominantemente por las extremidades y no por el tronco. Ni siquiera dice y escasamente en el tronco, dice no por el tronco. O sea, ¿han visto alguna vez alguna varicela que haya lesiones en extremidades y el tronco esté libre? No, es al revés más bien. ¿Ya? Entonces, esto para mí no es real. Ya podemos ir marcando. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver lo demás. Dice, el hemograma permanece normal. Sí, pues. No hay una alteración significativa. La neumonía varicelosa primaria es infrecuente. ¿Qué significa? Primaria significará pues que ustedes en un niño tienen un cuadro de neumonía. ¿En qué piensan? En estreptococo neumonía, en atípicos de repente. No creo que alguien de ustedes diga esto debe de ser por varicela. O sea, no es frecuente la neumonía primaria. La secundaria es un poco más frecuente. O sea, en un cuadro de varicela, complicarse con una neumonía. Pero al decir primaria significa que sin lesiones, sin nada, hagamos una neumonía por varicela, por virus de la varicela. Es rarísimo, por no decir casi no se ve, ¿no? Aciclovir, internar, manejar vía aérea. Es una complicación seria cuando hacen neumonía. El periodo prodrómico suele ser leve y a veces faltan los síntomas. Sí. ¿Ya? Muy bien. Una forma de evitar todas las alternativas es que ustedes encuentren el que les pide. No es característico. Las lesiones se distribuyen predominantemente, dicen, extremidades, y no por el tronco. Eso no es real. Aquí está lo que les decía. Esto que se presenta en brotes y un brote más y un brote hace que en algún momento coexistan costra, ampolla y mancha, o si quieren mácula. ¿Ya? Cada una pertenecerá a brotes distintos, por eso están en diferentes grados involutivos. ¿Ya? Acá se ve mejor, por ejemplo, acá hay denudado ya una vesícula, aquí la vesícula está mejor,
en algunas son con tendencia ya a máculas, y algunas han involucionado y hasta simulan ser pápulas, ¿no? Eso es característico de la varicela. Niña de 4 años presenta febrícula, cefalea y coriza. 3 días después le aparece un exantema facial homogéneo como una bofetada. No les digo, o sea, les va a dar un dato que es inequívoco, que es excluyente de los demás. Ahora, si ustedes leen en la pregunta como una bofetada y aún así no se ubican cuál es la respuesta, ahí sí la pregunta está perdida, ¿no? ¿Qué cosa es si les hablan el signo de la bofetada de la cachetada? Está hablando de la quinta enfermedad, o llamado también eritema infeccioso. Lo demás es complemento, ¿ya? Lo demás es complemento. Ahí está, una erupción tipo cachetada en la mejilla o tipo bofetada. Esta, un rash eritematoso difuso que blanquea a la presión. Miren, es un rash eritematoso difuso. Blanquea a la presión, quiere decir que si yo presiono y retiro, digamos, la mano, va a haber ahí un blanqueamiento en la zona, con múltiples elevaciones puntiformes cutáneas. ¿A qué se asemeja eso? Al líjar, ¿no? Es un líjar. Palidez peribucal, o sea, facies de Filatov, ¿no? Estriaciones lineales por confluencia petequial en los pliegues, líneas de pastilla, ¿no? ¿Es indicativo de qué? Un poco más y el diagnóstico les dan. ¿Cuál es? Escarlatina. Escolar masculino de 10 años de edad. Cursa con cuadro febril de 3 días de evolución. A la exploración física usted encuentra una erupción micropapulosa generalizada de inicio en pliegues, aquí ya pues se pasó, ¿no? Líneas de pastilla, les dice, y lengua de frambuesa. El diagnóstico es igualito, ¿no? Puede ser que sea tan directo como esta también. Ahí está, no se olviden, el papel líjar, presionan, sueltan, blanquea y hay confluencia en pliegues, ¿ya? A tener cuidado con eso. En el sarampión, las manchas de Koplich aparecen al final de la enfermedad, cuando han de manifestarse complicaciones, en la fase previa a la aparición del exantema, cuando hay déficit de vitamina A, solamente en los inmunodeprimidos. ¿Cuáles? Antes del exantema, en el prodromos, ¿ya? Cuidado, a tener en cuenta. Y dura poco, menos de 24 horas. Pero a veces las preguntas son tan directas, ¿no? Las manchas de Koplich se ven les ponen como alternativas. El diagnóstico más probable de un niño que presenta fiebre, rash e infarto de miocardio, ¿qué podría ser? Enfermedad de Kawasaki, porque es una vasculitis y puede producir alteraciones a nivel del endotelio de las arterias que irrigan miocardio, ¿no es cierto? Justamente se caracteriza por eso, esa enfermedad de Kawasaki. Puede ser una pregunta directa así. Cuando les dicen de esa forma ya no necesitan darles más características. Fíjense, tiene que haber una conjuntivitis bilateral no purulenta. La cavidad oral tiene que haber signos como de deshidratación, lo habíamos comentado, lengua en fresa, descamación a predominio periunguial, pero puede afectar palmas, compromiso a veces de miocardio por infartos agudos a ese nivel, ¿ya? Linfadenopatía que no es retroauricular, sino es cervical generalmente y unilateral, no bilateral, ¿no? Todo eso juntado podemos asumir de que puede tratarse de enfermedad de Kawasaki. Niño de 7 meses con fiebre de 39,5, hace 3 días presenta rinorrea, inflamación faringea, ganglios cervicales pequeños y diarrea. Miren, si yo miro esto, ganglios cervicales pequeños, podría pensar en rubiola, ¿sí o no? ¿No? Podría pensar en rubiola. Diarrea, puedo pensar que es un dato añadido, ¿ya? O incluso, como no he terminado de leer, puedo estar pensando en otras cosas. Dice, la fiebre cede 4 días después y aparece exantema. Si me dicen ese dato, ya no me interesa lo demás. ¿Qué es? Roceola infantil, claro. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, cuidado con dejarse llevar por lo demás. Tienen que prestar atención a lo que es, digamos, el signo mandatorio o exantema súbito. A ver,
En la enfermedad de Kawasaki todas las afirmaciones son correctas menos una, señálela, hay que encontrar lo falso. Dice, el diagnóstico se realiza habitualmente mediante biopsia ganglionar. ¿Qué opino? ¿Con biopsia se hace el diagnóstico? No, hay que juntar criterios de diagnóstico. Entonces la A pues es falso, ya encontré y ya lo demás no me importa, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué nos dice. ¿Se acompaña de picos febriles elevados de al menos 5 días de evolución? Por supuesto que sí. Es un criterio de diagnóstico. La base patogénica de la enfermedad es una vasculitis, eso está clarísimo. Las complicaciones más graves se relacionan con afectación coronaria, por supuesto, no puede haber peor complicación que esa. El tratamiento consiste en inmunoglobulina intravenosa y dosis elevadas de ácido acetilsalicílico. Sí, a pesar de ser una exantemática, el ácido acetilsalicílico es indicado aquí. La última. Niño de 2 años con fiebre de 4 días. Afectación del estado general. Ligera irritabilidad. Presencia de un exantema maculopapuloso discreto en tronco. E hiperemia conjuntival bilateral sin secreción. Muchos datos, ¿no? Debe de ser lo que están pensando. Lengua como frambuesa. Hiperemia faríngea, sin exudados amigdalares, para que descarten que sea, para que no piensen en patología bacteriana. Adenopatías laterocervicales. ¿Qué significa laterocervicales? Así es, unilaterales, porque si no diría bilaterales, ¿no es cierto? Laterocervicales, a un lado. Y todavía grandes, de 1,5 centímetros de diámetro. ¿Cuál entre los siguientes es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería? Kawasaki. ¿Saben qué? Aquí me pueden decir, pero si recién tiene 4 días. Sí, podrían decirme. Pero no les estoy diciendo cuál es el diagnóstico definitivo, el más probable. Con esas características, ¿pensarían en exantema súbito? ¿O en escarlatina? ¿O en rubiola? ¿O en mononucleosis infecciosa? No, ¿no es cierto? Nos quedamos, Kawasaki es lo principal, lo más probable. Muy bien, se acabó.